Continuamos con mucho más de Primera Página, conversando con el presidente del partido COPEI, Roberto Enríquez. Le dejaba una pregunta en el aire, señor Enríquez. ¿Cómo van a hacer para garantizar que el voto de los electores se mantenga por quienes escojan y que se mantenga la línea y no ocurra lo que ha pasado con el diputado William Ojeda y Ricardo Sánchez? Sí, mira, yo creo garantizar eso es un asunto ético de cada parlamentario, ¿no? Se me hace difícil dar garantías por los demás. Sí creo que hoy en día los tiempos que atraviesa el país de una mayoría que quiere cambio hacen muy difícil este tipo de brinco, ¿no? No es verdad que un parlamentario se deba a sus antojos, que un parlamentario se deba a lo que dice en su conciencia para hacer lo que le da la gana. No es verdad. Un parlamentario se debe a sus electores y debe estar permanentemente en sintonía con sus electores. Ciertamente, conducirlo desde su conciencia, es verdad, pero el brinca para acá, coge para allá, simple y llanamente, además de que te desacredita a ti como parlamentario, pues pierde confianza en la política, en el ejercicio de la política, que es una tarea tan hermosa, desde muchos estamos desde niños en esto, militando en el mismo partido toda nuestra vida. Y de pronto cuando vemos ese saltimbanqueo, yo te confieso que uno se espeluzca, ¿no? Pero lo cierto del caso es que se me hace muy difícil dar garantías, porque son garantías éticas que debe dar cada parlamentario, pero es ahí donde el pueblo tiene que ser muy fino, la intuición popular debe funcionar y yo sí creo que definitivamente viene un proceso tan importante que hay otra cosa que hay que cuestionar y es la pretensión del gobierno, ¿vale?, de querer hacerse una oposición prêt-à-porter, si me permites la expresión, una oposición a la medida, si me permites el término gastronómico, a la carta. Se equivoca el gobierno, comete un gran error con el país. No, el gobierno necesita una oposición vigorosa, una oposición responsable, sí, que actúe apertrechada en la Constitución, pero una oposición que haga oposición. El gobierno cada vez que tiene lenguas de dragón para vomitar fuego y ofender, pero piel de corderito para recibir críticas. Y tiene que entender el gobierno que algún día le tocará hacer oposición. Y nosotros, si la voluntad popular así lo decide, tendremos que respetarlos a ellos y enseñarlos, hacer un gran ejercicio pedagógico de democracia. La democracia es eso. No puede el gobierno estar viendo a ver cómo hace para fabricar una oposición, para si dices una cosa entonces te mete un latigazo, si haces otra cosa entonces te denuncio y te pido tu ilegalización como partido, si digo tal cosa entonces te amenazo con que te voy a meter en un tribunal. Caramba, saquemos a los políticos de los tribunales y metamos a los políticos en el debate de las ideas. Y otra cosa, y lo digo con absoluta severidad, ¿vale?, al presidente de la República como comandante en jefe de la Fuerza Armada, al alto mando militar, al presidente de la Asamblea Nacional, con mucho respeto, les exijo, saquen a la Fuerza Armada del debate político partidista y déjenla en su cauce constitucional, en la hermosa tarea que tiene la Fuerza Armada de proteger la soberanía y garantizar la paz. Un militar tiene el derecho a tener una simpatía política, pero está prohibido que haga proselitismo político. Entonces yo creo que cuando tú te pones a ver, embasuramos tanto el debate político, que no es otra cosa que el debate de las ideas, de qué pienso, de qué creo, de mi derecho a defender aquello en lo que creo, que el gobierno está cometiendo grandes errores cuando persigue, cuando aplasta, cuando reprime de una u otra manera, porque se está metiendo el mismo autogoles, porque va a llegar un momento en que le vas tocar ser oposición y lo que nos toca es crear en Venezuela un clima de convivencia constitucional que nos permita a todos defender nuestras ideas sin sentirnos amenazados. Hoy yo en COPEI te confieso que siento que nuestras garantías constitucionales de hacer política, de presentarle un plan de país a los venezolanos, están bajo amenaza. Hoy yo siento que mi partido está siendo acosado por todos lados y yo le exijo al presidente de la República que nos deje hacer política, ¿vale? ¿Ustedes o cómo piensa el señor Roberto Enríquez se puede lograr esa oposición que efectivamente logre una propuesta que no solamente avale el voto de sus electores, sino también que logre beneficios para el país? Es de tomar en cuenta y tenemos que recordar que a la oposición o a diputados de la oposición, o hoy por hoy como está el Parlamento, es una sombra que los persigue desde 2005.
luego de su retiro del 2005, empiezan a ocurrir toda esta serie de cambios. ¿Cómo lograr esa propuesta homogénea o es una utopía? ¿No se puede lograr una unidad que de verdad representa a sus electores? No, totalmente, porque Venezuela, lo bonito que tiene la unidad o la MUD dentro de todas las cosas que le critican, yo creo que es que se parece al país en lo plural. Venezuela es plural. Ahora, hay alguna idea que va a prevalecer más que la otra y tendrá que tomar el liderazgo y todos tendremos el deber de acompañarla. Yo estoy convencido de que no se trata solo de hacer oposición, no se trata solo de ser alternativa, se trata de tener una propuesta clara de hacia dónde tú quieres construir una arquitectura política, una organización social, un sistema económico en donde para nosotros, por ejemplo, los social cristianos, la familia y el ser humano sean el centro de la acción política del Estado. Ahora, ese debate, no me toca hacer preguntas, pero ese debate no lo podemos dar. Aquí en Venezuela es el zafarrancho de combate todo el día, el escándalo todo el día, y el país no sabe qué piensa cada quien. Yo como social cristiano quisiera poder explicarle al país en qué consiste el modelo humanista cristiano de organización de la sociedad, de redención de los más pobres, de inclusión de todos los sectores a la prosperidad, a la dignidad, a la vida plena. Bueno, esas cosas. Mira, hoy estoy teniendo yo una oportunidad de debatirlo, pero en Venezuela es casi imposible debatir las ideas porque nos han metido en el estiércol de las ofensas, en el lodazal de las infamias, y Venezuela se merece un debate político de mayor calidad, ¿vale? Lo que sí no va a ser imposible es que usted le responda a todas las personas que están participando a esta hora a través de @primerapágina y es nuestro compañero Gabriel López quien tiene todos los detalles. Efectivamente, Stenin, señor Enrique, es un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Le vamos a solicitar, por favor, respuestas bastante precisas para de esta forma y aprovechando el tiempo que nos queda, darle la mayor cabida posible a la participación. Eso es una indirecta, Gabo. Escribe José Martínez y dice: ¿por qué desde COPEI se dirige una campaña informática contra la Mesa de la Unidad y usted se hace el ciego? No, COPEI no dirige ninguna campaña informática, precisamente no se caracteriza por ser un partido que haga política ni con cuñas de televisión ni con Twitter, hacemos política misionera, queremos en el trabajo peregrino y sí somos autocríticos porque bien lo dice el Papa Francisco, sinceridad, autocrítica, humildad son los valores fundamentales para que un ser humano pueda convivir y respetar al otro. Yo creo en la autocrítica. Cuando se hacen críticas a la MUD es una autocrítica, porque nosotros somos parte de la MUD y corresponsables de sus aciertos y errores. Marián Pacheco 2308 dice: ¿cómo pretenden mantenernos unidos como oposición si ni ustedes mismos se ponen de acuerdo? No, sí nos estamos poniendo de acuerdo, pero es un proceso de parto, es un proceso deliberante. La unidad no se decreta. La unidad no es forzosa, la unidad tiene que ser basada primero en el afecto, segundo en la comunidad de ideas y tercero, por supuesto, en la unidad de propósitos. Freddy Omar Coronel le pregunta: señor Roberto, ¿qué tiene que decir de la restitución de las autoridades del partido COPEI en Aragua por parte del tribunal? Pues golpes van por uno y otro lado, tenemos que acatar las decisiones de que vienen del TCJ, como hemos acudido al CNE ante el proceso de ilegalización, como hemos ido a la Fiscalía General de la República, nuestros compañeros en Aragua van a presentar sus descargos. COPEI está viviendo, tengo que decirle, un proceso de renovación y apertura a los independientes muy importante y yo siento que, bueno, que se nos está hackeando y bueno, para adelante. Lo que no van a lograr es sacarnos de la Constitución y de la lucha en el marco de la paz, de las ideas y de sumar voluntades. De nuestro derrotero dentro de la Constitución no nos van a sacar ni que nos empujen, ni que nos cacheteen, ni que nos bofeteen. De la Constitución no nos salimos porque allí es donde están los cambios que Venezuela necesita. César Inestrosa dice: el invitado habla de consenso claro y honesto, pero eso no es lo que pide el pueblo, queremos primarias. ¿Qué le responde? No, yo creo que el pueblo, esa es la opinión, yo la respeto, creo que el pueblo quiere unidad, quiere esperanza, y yo hago una invitación, aprovecho, Gabo, de que no nos resignemos. Resignarse es dejar morirnos en vida, es un suicidio espiritual, es suicidarnos el alma, es suicidarnos en vida. No nos resignemos. Venezuela va a echar para adelante, tenemos que unir todas las fuerzas populares, vengan de donde vengan, para que podamos encontrar un rumbo de prosperidad, de unidad y de paz.
Johnny Montoya le pregunta qué piensa de la nueva lista Tascón con lo de la firma en contra de Obama y con las elecciones, ¿se resolverán estos problemas? Yo creo que las elecciones parlamentarias sí son una gran oportunidad para iniciar un proceso de solución de problemas. Nosotros anteayer introdujimos el proyecto de ley de repatriación de capitales forajidos contra el saqueo financiero a Venezuela. Estamos hablando de 350.000 millones de dólares que se llevaron, que nos saquearon y que hoy en día podemos recuperar. Bueno, déjame decirte que yo he encontrado del chavismo muchísimas llamadas, muchísimos sectores del chavismo interesados en revisar ese proyecto de ley para iniciar una reparación al daño patrimonial tan grande que se le ha hecho a Venezuela, en donde se llevaron la plata y ni un dólar dejaron invertido en Venezuela. A esos que no han invertido en Venezuela hay que ir por ellos y hacer que repatrien su dinero si lo hicieron ilegalmente. Juan Alejandro le pregunta, amigo Roberto, usted no es líder en el estado Táchira, ¿por qué lo quieren imponer en la lista como candidato? Pues está desinformado. El candidato en la lista del Táchira ya fue electo en un ejercicio democrático de mi partido y se llama el diputado Abelardo Díaz. Yo de ninguna manera pretendo ser candidato en el estado Táchira. Nafer Navarro le plantea lo siguiente, dice, los cambios en el país son necesarios, pero ¿por qué los partidos opositores están separados? ¿Dónde quedó esa palabra de unidad? No, vale, mira, yo creo que la unidad no es un patrimonio de los partidos políticos y eso creo que es una de las deudas que tenemos los partidos con el país. Entender que no podemos monopolizar la política y creer que el destino de Venezuela solo lo podemos conducir los partidos, ni los del gobierno, ni los partidos de oposición. Cuando yo nací, mi partido ya había sido fundado. ¿Qué te trato de decir? Ya COPEI existía cuando yo me incorporo al partido. Yo vengo de un partido que le ha dado mucho a Venezuela, pero que también ha cometido muchos errores, y de una generación que ha tenido que hacer un profundo proceso de autocrítica para no repetir esos errores. A los partidos jóvenes les doy un consejo. Los vicios y errores que ADE y COPEI aprendieron en 40 años, caramba, no los aprendan en 5 y 8 o 10 años. Escribe Alan Mac y le pregunta, ¿cuándo publicarán la lista definitiva de los candidatos y en qué momento se verá la unidad en la calle? Buena pregunta. Yo creo que hay que esperar las elecciones primarias, por supuesto, para saber la lista definitiva de los candidatos y esa plataforma de candidatos solo tiene sentido en cuanto le presentemos al país una hoja de ruta para lograr los cambios en paz. Venezuela necesita cambio. Venezuela no necesita diputados vanidosos en una curul pantallando. No, Venezuela necesita que la llevemos por una ruta de cambio. En COPEI estamos proponiendo una, que es el 341 de la Constitución, que pasa por la voluntad del pueblo y no de una élite, y bueno, veremos qué deciden los venezolanos. Señor Enrique, no me quería despedir porque nos queda muy poco tiempo. ¿Con cuántos candidatos va COPEI a primarias y con cuántos va en consenso? ¿Y cómo va a ser, en este caso, o cómo van a hacer los partidos para financiar estas primarias, ya que tienen que cancelar 150.000 bolívares para participar? Mira, te digo una cosa, vamos, y eso es muy importante, voy con todos. Para mí, de verdad, y lo he hablado mucho con mis compañeros, todos son nuestros candidatos. Vamos ahorita a un ejercicio democrático hermoso. Yo estoy muy orgulloso, déjame echarte un cuento. La comisión de primarias presentó que COPEI era el partido que más candidaturas había inscrito. ¿Qué indica eso? Que hay un espíritu de lucha, pero mosca con pantallería, ¿no? Mosca con sectarismo, porque al final el candidato ganador va a necesitar de la ayuda del que no ganó. Y cuidado, quiero hacerle un llamado con mucho respeto a todos los candidatos del país. Cuidado con el canibalismo, cuidado con depredarse, hagamos una campaña ejemplar, debatamos las ideas, debatamos nuestros planes, nuestra propuesta parlamentaria, demos un ejemplo pedagógico de política higiénica, no caigamos en el charco en el que otros nos quieren meter. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy, señor Roberto Enríquez, presidente de COPEI. Toca hacer...